Hola, en esta ocasión vamos a hacer un ejercicio para que veamos cómo podemos exportar archivos de datos de Stata a otros formatos como Excel, que luego nos va a servir de insumo cuando queramos utilizar otros programas econométricos, pero que partamos de unos datos que estén en formato de datos de Stata. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar como ejemplo una encuesta de hogares de propósitos múltiples. Esta es la correspondiente al año 2019. Esta encuesta se realiza todos los años, la DIGESTI, que es quien la realiza, la cual es una dependencia del Ministerio de Economía de El Salvador. Esta encuesta es muy importante porque sirve como base para muchas investigaciones que buscan evaluar distintos aspectos que dan a conocer los hogares salvadoreños acerca de su estado de vida, como por ejemplo tenemos la vivienda, su acceso a servicios básicos, su acceso a protección social, el ingreso que pueden tener, indicadores de criminalidad, en fin, tenemos distintos indicadores que podemos utilizar para poder realizar nuestras investigaciones. Ahora bien, como veíamos en la clase anterior, estábamos realizando un modelo cuadrático, donde lo que nos interesaba era ver en qué edad era que las personas alcanzaban su ingreso máximo. Entonces, las variables de interés que nosotros teníamos ahí eran la edad, el ingreso de la persona y para un análisis más exhaustivo podríamos ver su sexo. Incluso podríamos verlo desde una diferenciación geográfica también, si las personas se encuentran viviendo en una zona urbana o en una zona rural. En este caso vamos a utilizar nuestras variables, nuestras tres principales variables, que serían edad, ingreso de la persona y su sexo. Pero si se fijan, acá podemos ver en nuestra ventana de propiedades que esta base de datos tiene 819 variables, además de tener 74.400 observaciones. Entonces, si yo fuera a exportar mi archivo de datos así como lo tengo en Excel, pero solo tengo 3 variables de interés, tendría un problema. Primero, que el archivo sería bastante pesado, y luego que teniendo esto se me dificultaría un poco más hacer la limpieza de los datos desde Excel. ¿Por qué? Porque Stata nos permite hacer esta limpieza de una forma preliminar mucho más fácil. Para poder hacer esta limpieza, lo único que vamos a utilizar es el comando keep. Este comando me permite seleccionar un número de variables que yo quiero guardar y bota todas las demás. Entonces, como mencionábamos, nuestras variables de interés eran la edad en años cumplidos, acá le tenemos, el sexo de la persona y su ingreso, que en este caso sería el ingreso total de la persona. Cuando yo utilice este comando, todas las demás variables van a desaparecer. Y como pueden ver, tenemos ese cambio. Ahora solo tenemos 3 variables. Ahora bien, estas variables tienen un nombre que es un código que se utiliza para poder operar las variables más fácilmente. Claro que tienen una etiqueta que nos da la descripción sobre qué variable es la que estamos estudiando en este momento. Pero si yo quisiera tener un nombre de una variable que fuera un poco más accesible, podría renombrarlos. Eso se hace con el comando rename. Entonces, tenemos este comando y seleccionamos nuestra variable actual y ponemos el nombre que queremos que esa variable tenga, que en este caso sería sexo. Y podemos hacer exactamente lo mismo con nuestra otra variable, que es la edad. Ahora tenemos esos nombres de las variables y solo nos queda un paso más, que es exportar estos datos que tenemos hacia un Excel. Así como nosotros podemos importar de diversos formatos, también podemos exportar los datos que nosotros tenemos en Stata. Por ejemplo, hacemos estimaciones, creamos nuevas variables
todo eso lo podemos exportar. Y es importante que sepamos hacerlo porque, por ejemplo, si se fijan, no tenemos en la opción de exportar otros formatos que podrían ser de utilidad para nosotros. Por ejemplo, a mí me puede interesar utilizar una herramienta que está en eViews porque me parece que se ve mejor o porque da mejor las estimaciones y no trabajar todo mi modelo en Stata. Pero no puedo convertir una Stata automáticamente o directamente a un archivo de eViews. Entonces lo que tengo que hacer es exportar estos datos que tengo en Stata a una hoja de cálculo de Excel y luego utilizar esa hoja de cálculo como un insumo para mi nuevo archivo de eViews o de Gretel. Entonces nuestro primer paso va a ser exportar esta hoja de datos y vamos a tener esta ventana. En esta ventana, si se fijan, nos da una primera opción, que es que podemos dejar vacío si queremos incluir a todas las variables. Si yo ya hubiera sabido el nombre o el código de mis variables, podría haber escrito simplemente el nombre de las variables que me interesan y automáticamente en mi archivo de Excel solo se exportarían esas variables que a mí me interesan. Pero en este caso decidimos utilizar los comandos. Sin embargo, ustedes pueden también optar por esa opción si conocen de antemano el nombre de las variables que van a utilizar. Ahora bien, vamos a seleccionar una de estas dos opciones, que es primero tenemos la opción guardar los nombres de las variables en la primera fila del archivo y luego guardar la etiqueta de la variable. Podemos escoger una de las dos, es decir, podemos escoger la columna que tiene los nombres acá o su etiqueta. Como sabíamos, anteriormente teníamos códigos. Si nosotros queremos tener un nombre de la variable en Excel que sea más extenso, que nos dé toda la descripción de la variable que estamos utilizando en ese momento, seleccionamos guardar etiqueta. Si no, y si tenemos nombres que nosotros podamos entender, como por ejemplo estos que tenemos ahora, podemos simplemente guardar los nombres. En este caso voy a seleccionar los nombres. Ahora bien, acá tenemos otra opción que es presentar los valores numéricos de las variables etiquetadas. Esto nos sirve, por ejemplo, cuando nosotros tenemos variables que son categóricas, como por ejemplo el sexo, que puede ser hombre o mujer, y que cuando nosotros lo codificamos lo vamos escribiendo como 1 y 2, pero a la hora de estudiarlo en Stata, nosotros les ponemos etiquetas para que el 1 sea hombre y el 2 sea mujer. Y cuando obtenemos nuestras tablas de resultados, nos la va a dar con esas etiquetas. Entonces, si yo selecciono esta opción, lo que me va a dar en mi base de datos de Excel va a ser 1, 2, 1, 2. Si yo no selecciono esa opción, lo que me va a aparecer es mujer, hombre, y ahí tendré que hacer otra modificación de este Excel. En este caso, como la única variable que tiene que es categórica, es el sexo, no presenta un gran obstáculo. Pero si ustedes tuvieran muchas variables categóricas, sí es una alternativa, y especialmente si lo hacen con variables que sean categóricas ordinales, lo recomendable es que si lo hagan, si seleccionen esta opción de presentar los valores numéricos. En este caso no lo vamos a hacer porque solo tenemos una variable categórica y es nominal. Es decir, que podemos hacer el cambio fácilmente desde nuestro Excel, cuidando que recordemos la codificación que vamos a hacer. Entonces lo que vamos a hacer es guardarlo. Vamos a poner ejercicio sobre exportación de datos. Lo guardamos como una hoja de cálculo de Excel y le damos a enviar y OK. Si se fijan, en este caso lo que me dice es que acá lo ejecuté 2 veces, por eso en la segunda vez me aparece un error porque dice que ya existe, pero el primer comando donde lo ejecuté la primera vez me dice que ya ha exportado un archivo Excel.
acá me da la ubicación que tiene dentro de mi computadora, me dice el cambio que hice de poner el nombre de las variables en la primera fila y me dice el nombre del archivo. Ahora lo vamos a abrir. Y vamos a ver que precisamente tenemos las características que esperábamos. Primero, que el nombre y no la etiqueta, sino el nombre de la variable está en la primera fila. Luego, como no seleccionamos obtener solo valores numéricos, acá me aparece hombre y mujer en letras en lugar de en códigos, que pudo haber sido 4, 5, 1, 2. En este caso es indiferente porque es una variable categórica nominal. Pero si yo tuviera, por ejemplo, una escala de Likert que fuera en desacuerdo, de acuerdo, muy de acuerdo, entonces sí sería importante que hubiera seleccionado esa opción de guardar los valores numéricos. Pero si ustedes hacen esto, lo único que tienen que hacer es seleccionar toda la columna y utilizar su comando buscar para reemplazar. Por ejemplo, acá hombre lo podemos reemplazar con un 1. Le damos reemplazar todos y ya tenemos nuestra codificación, que esto sí lo tienen que tener presente, de los códigos que ustedes vayan utilizando y mujer con 2. Perfecto. Una vez tenemos este archivo, ya lo podemos guardar y lo podemos utilizar como insumo en otros programas econométricos como Ibius o Gretel. Esa es la utilidad de saber hacer la exportación de datos y de saber seleccionar variables. Hasta la próxima.